¿Por qué tanta oposición de Lina a que los mexicanos nos enteremos de esto? Un secreto que todo un pueblo en la Sierra de Guerrero supo guardar por más de 400 años. Porque nunca falta un bocón, un chismoso, un boca suelta. ¿Cómo es posible que en toda una población nadie haya soltado antes la sopa durante más de 400 años? Pues resulta que hubiera seguido en secreto si en 1948 no hubiera salido esta moneda de 5 pesos. ¿Y qué tiene que ver esta moneda? Pues al estar esta imagen circulando por todo el país, les hizo pensar menos peligroso a la población dar a conocer lo que habían resguardado por tanto tiempo, por tantas generaciones y con tanto recelo. Y fue precisamente a don Salvador Rodríguez Juárez, el último custodio de los manuscritos, que al ver la imagen de Cuauhtémoc en esa moneda, lo que lo orilló a pedir consejo a alguien de confianza. Y qué mejor que al párroco que oficiaba en la iglesia del pueblo de Izcatiopa, el párroco David Salgado. La burla que provocó en el sacerdote semejante historia obligó a don Salvador Rodríguez Juárez a mostrarle los documentos que guardaba. Imaginemos la cara que puso el sacerdote al ver que estos documentos estaban firmados por Fray Toribio de Benavente, Motolinia. El cura también se dio cuenta que llevaba años dando misa precisamente arriba del gran secreto del pueblo, por lo que fue incapaz de aguantarse y se los reclamó a la población durante un sermón. Lo que el pueblo guardó durante más de 4 siglos, al cura, especialista en el secreto de confesión, no aguantó guardarlo ni siquiera 5 días sin soltarlo. La noticia vuela hasta oídos de las autoridades del municipio y de ahí llega al general Baltasar Leiva Mancilla, que era el gobernador del estado de Guerrero. Al gobernador le urgía tener algún tipo de logro político, porque lo que le pide a su amigo, el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, que era el primer presidente del PRI, a que los de Lina vayan a comprobar lo que dicen aquellos antiguos manuscritos, supuestamente escritos y firmados por Motolinia, y que dicen dónde están enterrados los restos óseos de Cuauhtémoc. El presidente le entrega a su amigo y ex maestro Alfonso Caso que le turne el caso a Ignacio Marquina para que le resuelva el asunto. Marquina envía a su paleógrafa y antropóloga estrella, la intachable y también maestra y activista femenina Eulalia Guzmán Barrón, que por cierto acababa de realizar el trabajo de campo de Monte Albán. Le había dado tanta proyección a Alfonso Caso. Eulalia habla varios idiomas que le sirven para comparar datos legales, históricos, territoriales, etc., en bibliotecas y archivos de varios países en el mundo. En pocas palabras, Eulalia estaba en su momento estelar. Eulalia era famosa en muchas áreas de la arqueología, pero también por su profesional y minucioso desempeño como paleógrafa, al no solo manejar, resolver y descifrar manuscritos, que por datos comparados desentrañaban no solo a los autores, sino también los motivos que los escritores tenían detrás de sus escritos, tal y como magistralmente lo hizo con las cartas de relación que Cortés escribió a los reyes de España, libro que cualquiera que se diga historiador debería consultar. Como Ignacio Marquina de Lina daba por hecho que el manuscrito era fraudulento, suponía que la acuciosa Eulalia los desenmascaría desde el inicio, dando así carpetazo a todo el asunto para que todo volviera a la normalidad y acabar de una vez por todas con esa noticia que tanta efervescencia social estaba causando, solo parecida a la que la expropiación petrolera del presidente Cárdenas había causado hacía tan poco. Eulalia, el 17 de febrero de 1949, llega a Izcatiopan y al ver los documentos nota que no son originales, lo cual era obvio ya que durante tantos años es normal que por deterioro a alguna de las generaciones de los custodios
les haya tocado copiarlos, tal y como estaban, es decir, redibujarlos, por lo que eran copias de unos manuscritos auténticos. Eulalia sabía que se movía en un medio político, donde es intuitivo conocer las intenciones que hay detrás de las órdenes de los jefes, por lo que con solo ver las copias, que no eran buenas por cierto, que le costaba a Eulalia darlas por falsas y cerrar el caso, con lo que ella hubiera seguido su exitosa carrera. Pero, como profesional, también era una científica de ética intachable, y al leer lo que decían las copias de los manuscritos, se da cuenta que contenía datos, eran copias de documentos auténticos, pues la paleografía muestra que para describir ese nivel de coincidencia material e histórica, habría que haber estado ahí. Es de esos escasos documentos narrados desde los hechos que corroboran a libros y documentos que en el tiempo de Eulalia eran escasos, caros y pesados, solo accesibles para un reducido grupo de especialistas, cosa imposible para gente rural de este alejado poblado, enclavado en las montañas de Guerrero. Lo que obliga a Eulalia Guzmán a quedarse 7 meses a investigar en el sitio y a sus alrededores qué tantos ancianos mayores de 80 años tenían esos datos en su tradición oral, en documentos, en señales, en materiales históricas, etc. A todo el panorama anterior, recordemos que en otros pueblos, por el chisme de un sacerdote, terminó en el linchamiento de unas personas. Entonces, imaginemos lo que representaba derrumbarle el altar a la patrona del pueblo. Así era de delicado el informe que tenía que darle Eulalia a sus jefes de Lina en la Ciudad de México. Y era que hay consistencia entre la información de los manuscritos con la tradición oral, que coinciden en que los restos de Cuauhtémoc están justo debajo del altar principal de la iglesia de Santa María de la Asunción. Eulalia le hace saber al gobernador que sus jefes le contestaron que Lina no tenía dinero para comprobar con la debida excavación arqueológica los hechos que mencionaban los escritos y la tradición oral. Eulalia le comunica a sus jefes de Lina que no se preocupen, porque el gobernador va a poner la lana para la excavación y que además para construir al lado una iglesia nueva al pueblo. Sus jefes de Lina le contestan a Eulalia que espere entonces a que llegue el arqueólogo que asignaron para que se haga cargo de la excavación. El gobernador se harta de que el arqueólogo mencionado nada más no llega, por lo que le pide a Eulalia que ella, con la experiencia que tiene, se haga cargo de la excavación, cosa que comunica a Lina y a quienes no les queda más que darle la autorización. Notemos que ya aquí hay una cierta tensión. La tradición oral de los ancianos, así como los documentos, coinciden también en lo siguiente: de un Cortés casi enano, cojo y deforme, que al estilo Salinas de Gortari mantiene a su ejército de cómplices solo por ambición y por terror, a un Cuauhtémoc alto, atlético, un ser amado, un ser ejemplar, admirado, respetado, seguido por toda su gente, incluso dispuesta a dar la vida por él. Que si Cuauhtémoc no hubiera salido a enfrentar a Cortés, la resistencia al sitio hubiera continuado hasta el último Tenochca vivo. Cortés no solo le quemó manos y pies hasta los huesos para que Cuauhtémoc confesara lo del tesoro, sino porque como era un guerrero formidable y Cortés no tenía ninguna calidad moral para poder gobernar a la gente de Tenochtitlán, quería dejarlo casi inválido para con amenazas poderlo usar a Cuauhtémoc para gobernar al pueblo. Pero cada día Cortés teme más la férrea lealtad que el pueblo le tiene a Cuauhtémoc. Y como sabe que asesinarlo en Tenochtitlán causaría una rebelión suicida, se lo lleva a la expedición que va a realizar a las Cibueras, a la que se dirige a justiciar a Cristóbal de Olid, que le estaba haciendo de chivo los tamales, repitiendo la traición que el mismo Cortés le había hecho a Diego de Velázquez en Cuba. Y hace que los acompañe también
el oidor del rey Carlos V, el fraile Juan de Tecto, que ya había oído, por cierto, más que suficiente. Al llegar a Izancanac, que queda entre Campeche y Tabasco, Cortés considera que la gente conoce menos ahí a Cuauhtémoc y está lo suficientemente lejos como para asesinarlo. Cortés era un maestro en aprovechar que en aquel entonces las noticias viajaran tan lento. El martes de carnaval, 28 de febrero de 1525, Cortés le pide al fraile Juan de Tecto que lo confiese y pone a un soldado y a Malinali a escucharlos. Tal era el encono con el que Cortés lo martirizara en Tenochtitlán, que Bernal Díaz del Castillo escribe que la mayoría estaba en desacuerdo cuando Cortés vuelve a torturarlo, quemándole boca abajo hasta la muerte en Izancanac. Las muelas reventadas del cráneo lo constatan. Y como ambos, el fraile y el soldado, responden que Cuauhtémoc no les contó nada, los cuelga también. Cortés deja colgados los cuerpos para continuar su expedición hacia las Cibueras. Más adelante, 33 guerreros de Cuauhtémoc, dirigidos por el gran Tetzilacatzin, que era su brazo derecho de Cuauhtémoc, el de las estrategias, el mejor guerrero que tuvo también Cuauhtémoc, fue el que tomó la decisión y le dijo a los 32 guerreros que lo iban acompañando que se iban a ir saliendo de a uno por uno y regresar al mismo lugar a donde había quedado Cuauhtémoc colgado. La orden de Cortés de matarlos y desaparecer los restos de Cuauhtémoc corre por todo el territorio, una furia que desata contra los 33 guerreros chontales que se le escapan de sus filas para ir a rescatar lo que quedaba de su güey Tlatoani, que, para evitar las huestes de Cortés, se apartan de los caminos y andan solo de noche por la selva, una selva cerrada, llena de pantanos, de ríos, fieras, serpientes, alimañas, los 1000 kilómetros que les separan de Iztaciopan, para poder llevar a enterrar sus restos hasta donde su madre enterró su ombligo. De hecho, en varios pueblos que pasaron aún se mantienen tradiciones, como la capilla de los cardenales de Zacualpan, en la que entre 1526 y el 27 se veló a Cuauhtémoc. El apostar tu vida por un cadáver que no te va a reconocer, retribuir, premiar ni pagar el riesgo que vas a vivir. Notemos que si el INA aceptara esto, no estaría aceptando solo la existencia de una tradición oral, del contenido de unos escritos, y que esos son los restos de Cuauhtémoc, sino que estaría aceptando que en estas tierras la gente tenía formas de gobierno que provenían de lazos de afecto, de confianza, de convivencia y de hermandad mucho más fuertes, lógicos y armónicos que este enardecido individualismo materialista, base del capitalismo occidental. Del todo para acá, que ya nos está mandando al más allá. Al amanecer, el cortejo llega a lo que hoy se llama la Plazuela Cuauhtémoc, donde le rinden honores antes de llevarlo a sepultar a la casa principal de sus abuelos maternos, donde su madre había enterrado su ombligo. Por cierto, que hasta hace pocos años, en esa área del pueblo era un maizal, en la que el arqueólogo Juan Yadeum encontró los basamentos de esa construcción, que es en la actualidad la zona arqueológica de Iztaciopan que controla el INA, en la que para nada, al menos oficialmente, se menciona que era la casa principal de los abuelos maternos en la que Cuauhtémoc vivió su infancia. Regresemos a los tiempos. Motolinia, por orden del rey Carlos V, buscando los restos de Juan de Tecto, es que llega en 1529 a Iztaciopan. Motolinia conocía el perverso alcance de Cortés. Temiendo por la gente del poblado y por los restos de Cuauhtémoc, es que ordena reenterrarlos frente a un templo mayor prehispánico que había, y que sobre el entierro se construía una pequeña capilla sobre la que se levantará el altar de la iglesia que antes de partir dejó trazada, y que hasta 1539 se terminó de construir. Como la tradición oral de los ancianos y los documentos de Motolinia decían dónde estaba enterrado Cuauhtémoc,
es que Eulalia no hizo ningún descubrimiento. Lo que sí hizo fue la titánica labor de respetarse a sí misma como mexicana y como científica al enfrentar la amenaza política de sus jefes y que pese a todo lograra la excavación abajo del altar principal de la iglesia de Santa María de la Asunción para regresar a los mexicanos nuestra grandeza al exponer al valeroso y último güey Tlatoani Mexica Cuauhtémoc. Este es el plano de la iglesia y esta es su proyección tridimensional. Demos una vuelta por esta bella construcción. Vamos a quitarle los techos y las sacristías para poder aclarar el panorama. El arco principal muestra la fecha de cuando se terminó de construir. La sencilla, fuerte y pesada arquitectura franciscana con el altar al fondo. Contrariamente a la mayoría de los altares, notemos que este tiene inusualmente grande y voluminosa su base y muy pequeño el ciprés. Se decidió cavar frente al altar un hueco de 1,5 por 2 metros, que resulta que era tierra suelta, hasta llegar al suelo virgen que topan a 1,5 metros, de donde se ve que el altar no tiene ningún cimiento y que descansa simplemente sobre la tierra suelta. Al intentar cavar bajo de él, comprueban que la mole del altar se les vendría encima. Como era imposible hacer un túnel para no dañar el altar sin que sus 25 toneladas de mampostería se le desplomen sobre el túnel, pues lo demolieron. Al derruirlo, se observó que a la base la habían venido agrandando en varias ocasiones y la última fue de enero 13 de 1860. Quitado el altar, extraen la tierra suelta en la que había multitud de huesos no quemados de niños y de adultos. Al lado izquierdo estaban en niveles los restos de 3 ataúdes que por los adornos de los cadáveres se reconoció que eran sacerdotes, siguiendo la tradición de enterrarlos bajo el altar. Del otro lado se hallaron 2 esqueletos sin ataúd. Al retirar todo esto, se encontraron abajo con un piso de adobe enladrillado cubierto de encalichado. Al retirar la peana y el piso de adobe, había tierra suelta que cubría a un montón de piedras de mármol blanco muy pesadas, colocadas una arriba de la otra en forma piramidal, que en la zona llaman momostli, que medía 4 metros de largo, 2 de ancho y 1,5 de alto. Retiradas las 2 toneladas de piedras de mármol del momostle, se dio con la roca viva del suelo virgen, que estaba emparejado con una leve capa de caliche o estuco. Como no encuentran nada referente a Cuauhtémoc, continúan la excavación abriendo en el centro un foso alargado de 30 centímetros de hondo. Cerca de la pared del presbítero se percibe una zona barrosa de 50 centímetros más o menos y luego otra vez continúa la roca. El lunes 26 se ahondó el foso 25 centímetros más y se topa de nuevo con la zona barrosa, en la que el golpe del zapapico da con unas lajas que cubrían la boca de una fosa cavada en la roca viva. Al levantar las lajas, apareció inclinada una placa ovalada de cobre nativo de un tono gris apizarrado, a medio enterrar, que al sacarla mostró la otra cara de tono rojizo, que tenía una cruz cincelada y la inscripción 1525-1529, Rey E.S. Cuauhtémoc. Un cincelado que muestra prisa y desconocimiento de la escritura española. Abajo de esta placa ovalada había una punta de lanza de este mismo material y con la misma oxidación. Abajo de ella estaban los fragmentos de un cráneo, el frontal y el parietal, que a manera de cajete contenían diversas cuentas, esferas, joyas, anillos. Este conjunto estaba sobre tierra suelta que contenía una multitud de huesos calcinados o a medio calcinar, algunos de ellos fragmentados. Había huesos de varios niños, pero en sí el 85% de los huesos
esto es, más de 60 piezas, pertenecen a un individuo de 24 años aproximadamente que, por las inserciones musculares que presenta, corresponden a un joven extremadamente fuerte. ¿Cómo fue, maestro, ese día en que se hallaron los restos de el gran Cuauhtémoc? Sonaron las campanas a todo vuelo, la gente emocionada, unos aplaudían, reían, lloraban, hubo de todo. La algarabía fue grande, ¿verdad? La emoción fue grande. Tanto, ¿verdad?, que el gobernador del estado, cuando él vino al siguiente día 27 y vio todo, ordenó que en todas las iglesias se repicaran las campanas porque se había descubierto la tumba de Cuauhtémoc. Rápido comunicaron y efectivamente a las 12 del día 27 se repicaron todas las iglesias del Guerrero, dieron un repique en señal de que se había descubierto la tumba de Cuauhtémoc. Resulta que ante la noticia, el mismo INAH envía a otras personas, otra comisión a Izcatiopan, a corroborar lo que encontró Eulalia, en donde los enviados trabajan apenas 8 horas efectivas y terminan por felicitar a todos los participantes. Pero, al regresar a la Ciudad de México, para apagar el festejo nacional que se había encendido como pólvora por todo el país, con que tanto los manuscritos, la tradición, la placa y los huesos encontrados eran un fraude maquinado en el siglo pasado por el campesino Florentino Juárez. La primera comisión quiere hacernos creer que el campesino Florentino Juárez fue quien maquinó cavar el túnel para meter las lajas, el cráneo, los ornamentos y los objetos metálicos, y que también es el que hace la falsificación de los manuscritos y que logra además difundir la tradición oral express en Izcatiopan y en las poblaciones aledañas, y que además que mantengan en silencio esto hasta 30 años después de que se muera. Un campesino así ya lo quisiera la CIA, la NASA, el 007. Es una cosa tan absurda que estos del INAH tuvieron que justificar lo declarado, elucubrando que otro sabio guerrerense de la época de Florentino había al que le podamos adjudicar estos hechos. Ajá, y señalan, como sin querer, a Vicente Riva Palacios. Estos especialistas enviados por la INAH mencionan en su informe que por no haber seguido 2 procedimientos de las reglas de excavaciones arqueológicas, que consisten en tener a alguien que lleve la memoria escrita y a otra persona que realiza los croquis a cada nivel alcanzado y de cada estructura que vayan encontrando, especialistas que el INAH nunca envió. Esta falta de estos procedimientos hacía muy sospechosos los hallazgos. Aquí hay que mencionar que Eulalia hizo saber al gobernador que no contaban con estos especialistas, por lo que el gobernador puso no a un notario para que llevara la memoria, sino a un juez para que fuera levantando actas de cada nivel y de cada cosa encontrada. Y por no contar con el mentado dibujante que iba haciendo los croquis, el gobernador puso al mejor fotógrafo que tenía Guerrero a que hiciera los documentos evidenciales fotográficos de cada nivel, estructura y cosa encontrada. Fotos que, como ven, forman parte de esta videosíntesis, que gracias a Edgar Ruiz y Colín Escalante y a Salvador Rodríguez Albavera del Museo de Izcatiopan, forman parte de esta videosíntesis. Es aquí donde un amigo de esos a los que aún les queda el sentido común me dijo: no hay que preguntarse el cómo es que el mismo INAH niega al INAH, sino por qué tiene que negarlo. Se dijo aquí que había unos documentos. Vamos a suponer que es un mapa de un tesoro, ¿no?
que guardó una familia, que se fue pasando de generación en generación, de padres a hijos, y que ya el gobierno pues dice, pues vamos a ver qué está pasando, comisiona a Eulalia Guzmán, paleógrafa y una gran investigadora, viene, hace todos sus estudios, y se da cuenta que pues ese tesoro pues es real, porque al investigar con las personas mayores de los alrededores de Aquiscatiopan, se da cuenta que concuerda lo escrito con lo oral. Entonces pues tiende a escarbar, a la excavación, y no escarba en ningún otro lado más que donde dicen los documentos, bajo el altar mayor de esta iglesia. Ahí está el tesoro. Escarba y encuentra el tesoro. Encima del tesoro está la placa que por tercera vez corrobora el hecho de que realmente ahí está el tesoro. Una placa ovalada de cobre nativo con la firma. Entonces, después, el mismo INAH comisiona a otras gentes para negarse a ellos mismos. Y dicen que esto es una mentira. Agreguemos a la lógica arrolladora de Abel la imparcialidad de la computación que da la inteligencia artificial, preguntándole de forma llana qué probabilidades hay de que en los 2 millones de kilómetros que tiene México se encuentre a la primera un objeto de 2 metros cuadrados. La máquina calcula y responde que 1 en 1 billón, o sea, 1 en 1 millón de millones, o sea, muy poca probabilidad. Y ahora pongamos lo que estos funcionarios del INAH aseguran, o sea, que en esas mismas condiciones, ¿qué probabilidades tienes de encontrar ese mismo objeto tomando como guía documentos e indicaciones verbales falsas? La respuesta de la máquina es de 0 o probabilidad nula, casi nula. Entonces, ¿cómo carajos es que los encontraron? Aprovechemos un poco más la inteligencia artificial y preguntémosle: si a pesar de que te guiaste por documentos e indicaciones verbales falsas, encuentras el objeto a la primera oportunidad, entonces, ¿qué es lo falso? ¿Los manuscritos, la tradición oral y lo encontrado, o las personas que aseguran que son un fraude? Respuesta de la máquina: quienes aseguran que es un fraude. Tan. Vemos que debemos tener cuidado con la ciencia sin conciencia, porque es evidente que estos personajes confían en el dominio de la difusión que el INAH tiene sobre los medios, que actúan como lo hacen el Face y el YouTube cuando quieres publicar lo que pasa en pueblos como este. Por ello es que a este video los algoritmos lo van a acercar, y aunque lo compartas solo le va a llegar a muy pocos de tus amigos, por lo que sí, como los guerreros de Cuauhtémoc, lograron que llegara su mensaje físico y material contundente hasta nosotros, hasta 500 años, pues rompamos también el cerco dando, además del me gusta, pues darle compartir y tus comentarios. Obtén el archivo de este video en el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas subirlo como propio, porque así es, lo es, a tus canales del YouTube, del Face, etc. Como Eulalia no contaba ni con la inteligencia artificial ni con las benditas redes sociales, es que para responderle al INAH, Eulalia reúne a los más destacados científicos especializados del país, a más de 20, para que con sus análisis independientes den resultados imparciales. Los resultados obtenidos confirman sobradamente la autenticidad de los restos. Por lo que los científicos que trabajaron en Ixcatiopan pagaron de sus propios bolsillos la impresión de este libro que resume sus trabajos y resultados. ¿Pero han llegado a tan pocas manos?
Cuando compruebas en la red los nombres de los científicos y los premios internacionales que estos científicos le dieron a México, ves el tamaño de burla que estos funcionarios del INAH han hecho de la historia de México, de sus héroes y sobre todo de la ciencia nacional. Seguros del cobijo, cobertura y difusión que los medios corporativos les dan y se las niegan a Eulalia y a los científicos, por lo que les vale que les salga todo tan mal. Así que con toda desfachatez nombran 11 personas para la segunda comisión. De esos 11, uno era el doctor Gómez Robleda, que después de ir a investigar a Izcatiopan, pues se opone rotundamente a la resolución de esta nueva segunda comisión, lo que les obliga al INAH a crear otra comisión, la tercera comisión, que dice prácticamente lo mismo que la primera, agregando únicamente que los restos se metieron después de que la iglesia fue construida, cosa que al sentido común y al peritaje del reconocido experto en mecánica de suelos, José Antonio Cuevas, le resulta totalmente ridícula. Así vemos, con todo descaro a estos funcionarios, colocar en la entrada de los museos del INAH cualquier cosa filosa o recipiente que encuentren, afirmando rotundamente que son para sacrificios humanos, mientras a estos sobrepoblados resultados científicos que Julio Scherer, dueño del proceso, y los medios se niegan a publicar, negándoles descaradamente su derecho legal a la réplica. Esta foto es parte del reporte forense de los restos óseos, que en este entierro se encontraron y que muestran que la zona planar, la de abajo, el tercer metatarsiano del pie derecho, fue quemado hasta los huesos, que aunque cicatrizó y sanó, pudo dejar casi inválido al personaje. Esta foto del mismo reporte muestra la clavícula atlas que embona naturalmente el cráneo a la columna vertebral que ahí estaba presente en este entierro. Estas dos piezas y todas las demás fueron registradas en el reporte forense con fotografías, radiografías y múltiples pruebas que se les realizaron que demuestran que le quemaron los pies y el cráneo, y que el 85% de los huesos pertenecen a un joven atlético, piezas que serían solo 2 partes más del informe forense antropológico y arqueológico, si estas 2 piezas clave. Porque en la primera comisión negaron, pero no pudieron demostrar nada de lo que decían, y en esa participación fue la de Alfonso Caso, la de Marquina y Zavala. En la segunda comisión del 50-51 fue ahora sí la más fea, porque el metatarsiano que demuestra la quemadura en vida que le hicieron a Cuauhtémoc, ellos hacen perdidos ese hueso. La comisión Buenfil, para poder decir que los restos pertenecían a una mestiza, a una mujer, tuvieron que hacer perdedizo el atlas que va a donde termina el cráneo y a donde termina la espina dorsal, y que el atlas determina el sexo, hombre o mujer. La pregunta ahora yo la hago así, de esta manera. Entonces ellos, ¿cómo demuestran que era de mujer? Si ya no estaba el atlas, ellos ya lo habían hecho perdedizo. Así lo dijo Antonio Pompa y Pompa a su servidor en el 2015, allá en Antropología e Historia. Aquí hacemos lo que dice el gobierno. Si el gobierno dice que resalte, sale. Que hace falta, invéntenlo. Esto no sale, pero dice la verdad, hay pruebas así, bórrenlas o háganlas perdedizas. Y eso fue lo que hicieron aquí con los restos de Cuauhtémoc. ¿Por qué? En mente hay que tener que esto sucedió en 1949 y que Miguel Alemán Valdés le urgía congraciarse con los gringos y europeos, a los que 2 sexenios atrás el presidente Lázaro Cárdenas les había expropiado el petróleo, que para complacerlos Miguel Alemán había empezado a desmantelar el mejor sistema ferroviario que había en el planeta, el mexicano,
para tener con ello la excusa de comprarle a los gringos autobuses, trailers, carros, llantas, refacciones, gasolina, diésel, y hacerles carreteras, calles, puentes, etc., como un símbolo de progreso. A esto hay que agregar, los Estados Unidos querían acabar con esta competencia a su ganadería norteamericana, por lo que Miguel Alemán se presta a seguirle el juego para con esto exterminar del campo mexicano a más de 1 millón de reses, lo que causó gran descontento en el pueblo mexicano. Tampoco hay que olvidar que en ese mismo 1949 se creó contra la Unión Soviética la OTAN, para los que toda comunidad de campesinos o de pueblos originarios les olía comunismo a exterminar por la CIA, por el Pentágono, la US Navy, el Army, etcétera, etcétera. Bajo este panorama, a este Miguel Alemán, que se desvivía por servir a los gringos y a España, de repente le brotan unos manuscritos que afirman que los restos del máximo héroe de la resistencia mexica están enterrados bajo el altar principal de una iglesia en un pueblo del estado más bravo del país, Guerrero. Pero coincide con que entonces el presidente de la República ya le hablaron de la embajada y ya llamó a Caso. Y entonces Caso dice, sí, cómo no, o sea, las dos, la posición hispanista por un lado y la posición opresora y la posición gringa coinciden y los dos llegan hasta el presidente de la República y unos lo presionan y otros le sirven de instrumento para cumplir la encomienda norteamericana. Por eso, no es tarde más recordar la treta de Robert Lansing, con la que hasta hace poco Estados Unidos mangoneaba a México, que dice más o menos que para dominar a los mexicanos no se necesita tirar ni un tiro ni gastar ningún centavo. Con solo becar a los mexicanos ambiciosos en nuestras universidades, al llegar a los más altos puestos, harán lo que queramos mejor y más drásticamente que nosotros. España nos la aplica con premios, reconocimientos, becas, maestrías, doctorados, que da a quienes serán las voces confiables, que luego pasarán a ser las voces autorizadas, que con la cobertura y propaganda de los medios corporativos, pues no tardan en ser las voces con autoridad, sino además voces irrefutables, voces autoritarias. Debe saberse que Alfonso Caso fue también fundador de la Academia Mexicana de la Historia, que no es nada menos más que una filial de la Academia de la Historia de Madrid, así como también fundador del Colegio Nacional aquí en México, desde el cual hace un mes, más o menos, sus herederos, Matus Moctezuma y Salvador Rueda, han dado varias conferencias que socarronamente desacreditan tanto a Cuauhtémoc como a Eulalia Guzmán, curándose en salud de que el año que viene se cumplen los 500 años de que Cortés cobarde y brutalmente asesinara a Cuauhtémoc. Vean las conferencias que se llaman Cuauhtémoc a 500 años de su muerte, como si Cuauhtémoc hubiera muerto en su cama de viejito. Como mera curiosidad, investiguen lo que los arqueólogos Ramón Mena y Saúl Hernández vivieron en carne propia por haberse atrevido a cuestionar el autoritarismo de Alfonso Caso. Y lo bien que les va a todos los que le dicen sí, como a los dos antes mencionados. Solo es cuestión de checar en la red, vean cómo al estilo del viejo PRI han intercambiado privilegios, becas, beneficios, prebendas, reflectores y puestos entre el INA, la UNAM, el Museo Nacional de Antropología, del Templo Mayor, etcétera, etcétera. Y a esto se dedican los funcionarios del INA. Y uno, al ver que esta respetable institución difundir que en tu pasado eras un sacrificador que sacaba miles de corazones, eras un caníbal, un traidor, un abusador, etc., en el trasfondo te están sembrando que así eres desde la raíz, desde tus ancestros, para que ya no puedas creer en ti y prefieres que otros, de otros pueblos más civilizados,
vengan a gobernarte, a civilizarte. Ante este desolador panorama, ¿qué harías si de repente aparece no una prueba, sino una portentosa y sólida muestra de tu pasado que aparece contundente e irrefutable, que además de desmentir lo que promueve el INAH, muestra la honorable grandeza de tu pasado y demuestra que la humanidad puede vivir de formas más armónicas y respetuosas con la naturaleza y con tus semejantes, como lo supieron hacer por cientos de años tus abuelos? Esto, que parece una esperanza, es una amenaza tan peligrosa para el sistema que si no la pueden eliminar, la tienen que negar, enlodar, porque aún nos brotan vestigios de esta forma de ser en los momentos más críticos, como lo han sido los terremotos, los huracanes, los accidentes. Ese poder comunal es una amenaza para el decadente dominio occidental capitalista, que en su peor versión neoliberal está por acabar con lo que queda del planeta. A pesar de que la ciencia ha intentado ocultar esta verdad o tergiversar esta realidad, es aquí donde se encuentran los restos de nuestro joven abuelo. Los escatiopenses abrazamos esta verdad y créanme que en el lugar donde me encuentro sentimos la mexicanidad correr en las venas. La podemos respirar y ser parte de esta generación que tenemos que transmitir nuestro mensaje de nuestro joven abuelo y nuestra cultura a nuestras generaciones futuras y que esta realidad sea conocida en todo el mundo. No es necesario decir que estos doctorados y becados por Madrid, que desde nuestras propias instituciones se dedican a denigrar, combatir y enlodar nuestro pasado, hoy se ensañan en atacar a este pueblo que durante más de 4 siglos guardó su secreto. ¿Te has preguntado para qué vivir? Por aquello que vale la pena morir. Imagínense qué veía en su gente aquel formidable guerrero de 21 años que ni siquiera se quejó cuando Cortés le quemó hasta los huesos las manos y los pies. Hernán Cortés es la mejor muestra de cómo actuó Occidente, al que vemos cínicamente mentir hoy en día para justificar, masacrar y despojar a Irak de su petróleo, robar, asesinar en África, traicionar, mentir, saquear, despojar, violar en el pueblo de Pales. A Moctezuma y a Cuitláhuac les tocó luchar por la Triple Alianza y por los pueblos 30 aliados que tenían. A Cuauhtémoc le tocó ver que las formas de convivencia que tenían nuestros pueblos originales, que no necesitaban poner bardas, muros, murallas, fosos, puentes levadizos, torreones, y que las armas que usaban seguían siendo las mismas que habían usado por cientos de años antes de que llegaran los españoles. Lo que demostraba que no necesitaron escalar la superioridad destructiva hasta llegar a tanta estupidez como la que tiene ahora Occidente, ¿no? Cuauhtémoc, a sus 22 años, vio el fin de su civilización, por lo que lanza el mensaje preventivo a las 4 direcciones. Muy pocos se sumaron a su llamado, muchos lo ignoraron y otros incluso se sumaron a las huestes de Cortés, pero todos, tarde y dolorosamente, se dieron cuenta de que tenía razón. Su mensaje acompañó a cientos de rebeliones, de movimientos, de resistencias, que aunque dispersas y desorganizadas, nunca pararon. Hidalgo logra reunirlas y Morelos las consolida con la independencia. Por lo que la identidad del mexicano no es algo simbólico ni etéreo, como lo es en la mayoría de los países. La identidad del mexicano es resultado de esa resistencia, de la oposición material, física, sólida, dolorida, como lo es la pérdida de un hermano, de un hijo, de una madre, como es el hambre, las lágrimas, la muerte. Esa resistencia a la invasión europea es la que nos da identidad, es la que nos hace mexicanos.
al maya, al otomí, al azteca, al criollo, al mestizo, al de piel de bronce, al blanco, al negro, al amarillo, nos hace mexicanos a los que de este territorio hemos luchado por la libertad, por la justicia y la dignidad humana. Por eso es que cuando cuestionan a Chavela Vargas del por qué se dice mexicana si nació en Costa Rica, acertadamente le contesta al mundo: los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Y ahora que brotan como raíz los huesos de Cuauhtémoc, del guerrero total de la resistencia nahuaca contra un occidente que nadie mejor que Cortés representa. Por eso es que lo enlodan, lo banalizan, por eso promueven a tantos autores, escritores, bloggers que constantemente ensucian nuestro pasado. Porque el mexicano, al recuperar su identidad, desencadena su dignidad, su grandeza, que no es de superioridad a nada ni a nadie, sino de la gran responsabilidad que tiene en sus manos para corregir el rumbo con el que Occidente lleva a la humanidad a su autodestrucción. El doctor Jorge Veraza Urtuzuastegui nos entrega en su libro Cuauhtémoc Negado las pruebas que científicos comprobaron sobradamente la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Y también nos muestra la maraña de mentiras que los funcionarios del INAH, con el peso, no desde una autoridad científica, sino desde un autoritarismo institucional, desde el cual descalifican tanto a Cuauhtémoc, a Eulalia Guzmán, a la historia de México. Este es un libro que acompaña muy bien también a los certeros análisis que realiza el doctor Veraza en el canal de YouTube de la editorial Itaca. Y este es el libro Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo, del doctor Pablo Moctezuma Barragán, que literalmente te lleva a que desde un ojo de águila, desde arriba, te permite ver desde este presente tu pasado, para que desde ahí avisores el futuro al que nos quieren llevar, para que tú, desde tu autodeterminación con esta información, puedas tomar control y dar la vuelta de timón a nuestra historia. Y bien, ella contaba mucho que a algunos abuelos les tocó esconder, tal como lo dice la consigna de Cuauhtémoc, ¿no? Que se esconda, que se guarde, porque va a llegar un momento en que esos idiomas nativos, esas enseñanzas ancestrales iban a resurgir, y así unos se esconden, otros les tocó descubrir, reencontrar todo ese legado de los abuelos. Luego a otros les va a tocar estudiarlo, porque tanto se ha perdido que entonces hay que reestudiarlo y desmembrarlo, a ver qué dice, ¿no? El legado. Otros entonces les va a tocar difundirlo, y así esos hermanos que se dedican a difundir, a escribir y a transmitir, les está tocando difundir. Y a otras generaciones entonces les va a tocar echarlo a andar, practicarlo. ¿En qué etapa yo me siento en parte de todas? También me ha tocado investigar, digerir esta sabiduría tan bonita, y espero en los niños, en las nuevas generaciones, que ver cómo lo llevan a la práctica, el legado de los abuelos.